pasó con el TEMEC? ¿Quedó en el olvido? ¿Se complica su ratificación en los congresos de México, Estados Unidos y Canadá? Todas estas preguntas en el contexto de la entrevista que, como sabes, celebró ayer, la entrevista privada que celebró el presidente López Obrador con Jared Kushner y, por supuesto, el nombramiento del nuevo embajador de Estados Unidos en México en los primeros 100 días del gobierno de López Obrador. Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Vamos a hablar del TEMEC en el contexto de las entrevista privada que tuvo el presidente López Obrador con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y por supuesto también el nombramiento del nuevo embajador de Estados Unidos en México. Ya antes también México había empezado a mover fichas y a hacer nombramientos en los consulados allá hace un par de semanas. Pero a pesar de todo esto, la pregunta es, ¿y cómo va? ¿Y cómo va el TEMEC? Que fue la nota prácticamente diaria durante todo el año pasado y que en los últimos meses, en estos primeros 100 días del gobierno del Observador, casi ha desaparecido del mapa y más bien se han impuesto algunos temas que poco tienen que ver con la apertura comercial, como los aranceles al aluminio y al acero impuestos por Estados Unidos, nuestro socio comercial. Muchas gracias por estar, como siempre, con nosotros. Toño Carranza, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte, Pepe. Encantado de que estés con nosotros. Socio de Comexi. Correcto. Dándole seguimiento a todos estos temas. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y muchísimo gusto también que esté con nosotros, como ya lo ha estado en muchas otras ocasiones, José Antonio Hernández, internacionalista de la UNAM. Un gran gusto estar aquí nuevamente. Un placer. Si quieres, empecemos contigo y empecemos con esa pregunta. Yo creo que es la que todo el mundo se va a empezar a hacer ahora. Bueno, a ver, ¿qué pasó con el TEMEC? ¿Se olvidó? ¿Se quedó en un limbo después de aquella firma el último día del gobierno de Peña Nieto en Buenos Aires? Que además parece que fue un momento ahí complicado también para él porque no se dio, digamos, que en los términos protocolarios y de imagen que hubiera querido, no hubo la foto que hubiera deseado, pero después de eso los asuntos internos, desde luego, han opacado por completo el proceso que debe de conducir a la ratificación de este tratado comercial en los congresos de los 3 países. Correcto. Y bueno, te hacías el comentario de lo que ha pasado en los últimos días. Creo que lo que ha pasado en los últimos días, la visita de Jared Kushner, el nombramiento de quien podría ser, si es ratificado por el Senado, un embajador en México después de no tener un embajador en más de cerca de un año, tiene 2 mensajes. Uno bueno, como diría Galileo, esto se mueve, ¿no? Pero el otro no tan bueno, que es que el embajador Landau, para efectos del tratado, no se ve que tenga el peso político, el peso gravitacional, como para ser un gran interlocutor. O sea, que él tenga la experiencia en el Congreso, la experiencia política, como para hacer un diseño de acercamiento a senadores o a congresistas y que lo reciban y que por su peso pueda convencer a 218 representantes. ¿Por qué? No lo veo. ¿Por qué? ¿Te parece que fue una cuestión deliberada? Es decir, Trump no quiere tener a alguien en México, un representante que tenga o pueda tener un peso político, como en cambio tenía la ex embajadora Roberta Jacobson. Sí. ¿Sí? Mira, yo creo que no es un buen mensaje el que nos manda el presidente Trump al mandarnos a un embajador con esas credenciales. Uno hubiera esperado tener a un personaje que tuviera experiencia en la relación bilateral, que fuera muy reconocido, cuyas credenciales abrieran puertas. Lo que Landau va a tener que hacer cada vez que se presente es justificar por qué está aquí. Mientras que con un personaje que ya está bien posicionado, la gente diría, con razón nos lo mandaron. Entonces, empiezas de -1, digamos, a posicionarte. Y luego cuando tienes que hacer la gestión... -1, y la verdad es que tampoco es que tengamos todo el tiempo del mundo, ¿no? Claro. -1 y menos tiempo, que ya perdimos. -1 y menos tiempo. Pones una cosa sobre la mesa y déjame retomarla. Un embajador que no va a tener el peso político para poder tener una influencia importante en el cabildeo. Y al mismo tiempo hay señalamientos de que el gobierno mexicano tampoco está poniendo demasiado esfuerzo en el cabildeo en Estados Unidos. E incluso el cuarto de al lado, los empresarios, este consejo del TEMEC,
de empresarios mexicanos y estadounidenses que se vienen reuniendo y tratando ellos de hacer el cabildeo en ausencia de los poderes del Estado, de los gobiernos, perdón. Incluso están hasta pidiendo, oigan, por favor, modifiquen aquí la integración de la comisión negociadora del staff del gobierno mexicano, porque, y señalan, por ejemplo, a la representante de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, ¿no? Por las declaraciones que ha hecho y dicen, y por la ignorancia o por la falta de conocimiento sobre los mecanismos de cabildeo en Washington. ¿Qué significa esto? O sea, que solo a los empresarios les interesa y a los gobiernos no. Sí, bueno, yo veo esta incertidumbre del TEMEC en varios sentidos, ¿no? La respuesta del por qué hay esta gran incertidumbre. La primera, sí, una relación de México y Estados Unidos un tanto compleja y complicada. Vemos la presidencia desde que llega Trump, cómo empieza a tratar de instaurar diversas medidas unilaterales, peleándose con medio mundo, sobre todo con China, pero también recientemente con Europea, a México incluso poniéndole un arancel al acero y al aluminio, con el pretexto de que eso atenta a su seguridad nacional, lo cual pues se me hace muy poco creíble. Y todo esto en un mundo también muy complejo y cambiante, lo comentábamos hace un momento, ¿no? Lo que está sucediendo, por ejemplo, actualmente en la región de América Latina, hace que también México se enfrente de cierta forma a Estados Unidos, ¿no? Vemos hace unos días el recibimiento de Trump de Bolsonaro, lo cual siempre México había tenido cierta rivalidad. No con bombos y platillos, pero sí con camisetas de la selección brasileña. De una forma muy diferente a cómo se ha referido, yo creo que a México, ¿no? Bueno, a ver, ya por lo menos se reunieron. Sí, claro. Esto no se ha producido en el caso de López Obrador. No, hoy López Obrador nos dice que él no iría a Estados Unidos, sino es como para anunciar su plan que tiene para Centroamérica, que ya estuviera planchadito de alguna forma, pero que no le interesa realmente asistir a promocionar, a cabildear, a sacar adelante el TEMEC, ¿no? Sino a él lo que le interesa ya son estas como grandes pues declaraciones, ¿no? entre ambos países. Un perfil muy diferente al que se venía manejando anteriormente, ¿no? Obrador lo ha dicho muchas veces, yo creo, la mejor política exterior es la política interior, y ese es su perfil, ¿no? También más nacionalista, más viendo hacia lo interno. Y bueno, por otra parte, lo que ocurre al interior de Estados Unidos, que también es bien interesante el por qué hay una gran división, por ejemplo, ahora entre la Cámara de Representantes y la presidencia, ¿no? Pareciera que en estos últimos meses empieza a ceder un poco más y ya se vislumbra una aprobación ahora sí de la Cámara, pero bueno, se sigue José Antonio agrega otros elementos de incertidumbre, pero ayúdanos a entender. A ver, pareciera que los únicos interesados en empujar esto son los empresarios de allá y de acá, porque si uno voltea, y en efecto voltea y ve las fotos de Trump y el nivel de roce internacional con sus principales aliados, uno pensaría que el aliado es Bolsonaro, no López Obrador, y tampoco el Trudeau. Tienes razón. Pero al mismo tiempo ves a López Obrador, pues no lo ves muy preocupado. Las reuniones con Khrushchev en una casa, en una reunión privada en casa de Bernardo Gómez. Lo que pasa también es que son dos momentos de cada presidente muy diferentes, Pepe. Si tú te pones a ver el momento de Clinton, de Trump, ese sería el momento de haber cerrado todas las ventanitas que tienes abiertas en la computadora para lanzarte a una campaña que te lleve a una reelección. No quieres tener esas ventanitas abiertas. Ya deberías de haber cerrado el TEMEC, ya deberías de haber negociado con China, ya deberías de tener una gran bandeja de cosas que presumir. A ver, primer asunto. ¿No creen que Trump está interesado en llegar a la reelección diciendo aquí está el TEMEC? Debería de hacerlo. ¿Pero les interesa o no? Yo digo, hasta donde yo veo, no lo veo que eso sea algo que lo mueva. Lo que pasa es que tiene tantas cosas todavía sobre el fogón que quizás el TEMEC debería de serlo. Se reunió a fines de febrero con los gobernadores, con la conferencia de gobernadores, y obviamente trató de vender lo que el TEMEC tenía para cada uno de los estados, para Wisconsin, para Michigan, para California, etcétera. Pero desafortunadamente él tiene todavía un discurso de que el NAFTA fue el peor
tratado que los Estados Unidos firmaron. A ver, pero lo cambió 180 grados. Acuérdate lo que dijo en Buenos Aires. Lo que dijo en Buenos Aires es, ya acabamos con el peor y este Es el mejor. es el mejor. Se acabó. Pero en vez de concentrarse en venderse ese bueno, todavía tiene ese resabio de decir, ya destruí algo malo y dedicarle tiempo a ese. Eso no le va a ayudar. Por otro lado, aun cuando tienes en el Congreso gente muy cercana a los intereses comerciales, sin duda hay muchos demócratas que estarían a favor del TEMEC. Obviamente los republicanos están a favor del TEMEC. Los demócratas no quieren darle una victoria a Trump. Una victoria que le permita tener un buen argumento en la campaña electoral. Ni siquiera para los representantes que van a la elección. Entonces, eso va a ser complicado. Va a ser muy complicado venderlo. Y luego el gobierno mexicano, que tampoco tiene mucho interés, que no se ve que esté actuando, un presidente que no quiere ir a venderlo, que está más tratando de consolidar un proyecto en sus primeros meses y dice salir de aquí, pues solo que haya algo extraordinario, porque porque no me José voy a Antonio, salir. solamente que hagamos ahí la firma del plan para el rescate de Centroamérica. de Centroamérica. A ver, pero y sin embargo, ayer reunión con el yerno de Trump. ¿Qué creen que pudo haberle venido a decir y qué creen que el presidente mexicano le dijo en el contexto, digamos, más amplio de las relaciones con América Latina? Déjenme hablando del TEMEC, ¿qué pasó con él? ¿Se olvidó? ¿Va caminando bien? ¿Cuándo podría ser ratificado? Todas estas dudas y en medio reuniones como la privada que ayer celebró el presidente López Obrador con el yerno de Donald Trump aquí en casa de Bernardo Gómez. Y uno se pregunta, ¿qué pudieron haber hablado si estaba relacionado con el TEMEC? ¿Por qué una entrevista privada en vez de, como por ejemplo vimos durante la semana, la visita de Bolsonaro, grandes primeras planas, entregándole la camiseta de Brasil? Y uno no puede dejar de pensar si aquí creen que puede estar afectando la relación, justo las posiciones internacionales que han tomado los dos países, y me refiero en concreto a Venezuela, la posición, digamos, decidida que ha tomado Estados Unidos en contra del régimen de Nicolás Maduro y a la vez el reclamo que han hecho a México por no tener una posición, digamos, por mantener una posición, digamos, de neutralidad frente al conflicto. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que por ahí puede haber ido? Yo creo que el interés del presidente López Obrador en la reunión estaba en el tema migratorio. Él ya lo dijo. Para él, poder obtener de Estados Unidos un compromiso para el desarrollo de Centroamérica, el sur de México, porque finalmente forma parte de esta concepción de aquello que se relegó con el TLC original. Ajá. Y que tenemos que elevar. Es su punto de interés. Si hubiera sido el TEMEC un elemento de la conversación que él quisiera presumir o que quisiera decir, acordamos trabajar juntos en su ratificación, etcétera, lo hubiera dicho. Creo que eso no es hay algo acuerdo. que da. O sea, no hay acuerdo ni novedades. No creo que esté en el radar como el punto número 1 de la agenda. Pero por falta de interés o por, digamos, porque ningún gobierno de los dos en lisa en este momento pues, pueden ofrecer algo independientemente del Congreso. Por supuesto, más Estados Unidos. Es probable, pero yo creo que el presidente López Obrador, este no es un tema que él lo asuma como propio. Él heredó de alguien el TEMEC, su tema es migratorio, entonces sí le gusta. O sea, ¿crees que no le interesa el TEMEC? No creo que no creo que lo haga prioritario. Y por otro lado, Jared Kushner es una persona que tiene en el imaginario mexicano muchos negativos. O sea, recibirlo en Palacio Nacional, después de toda la controversia sobre el Águila Azteca que se le concedió, etcétera. El Águila Azteca, la amistad con su gente de Morena. Con el canciller Videgaray. Sí, entonces, ex canciller, perdóname. Como que no lo puedes presumir mucho. Por eso la idea de, bueno, ¿dónde lo hacemos de tal forma que tenga cierta distancia? Vemos cómo funciona allá afuera. Si lo aceptan, pues lo aprovecho. Si no, al día siguiente ya pasamos a otra cosa. ¿Cómo ves? ¿Coincides? No hay demasiado interés en el gobierno mexicano. López Obrador no lo tiene como prioridad en el radar, porque si no, lo habría manifestado hoy, por ejemplo, en la conferencia de prensa en la mañana. ¿Tú coincides con eso o no? Por una parte, o y difieres? por otra, también hasta dónde tiene el poder o la capacidad Kushner de echar adelante el TEMEC, porque en este caso pareciera que los que tienen en este momento la capacidad
es más bien la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no tanto un asesor del presidente, ¿no? Y bueno, sobre el tema de la migración centroamericana, me parece que en este momento la Cancillería le está apostando a este proyecto porque se ha dado cuenta que el acercamiento hacia América Latina va a pasar por ahí. Es difícil acercarse a Sudamérica cuando después del tema de Venezuela tuvo posiciones muy encontradas con la mayoría de los países sudamericanos, ¿no? Entonces una forma, y también para darle otra visión completamente más integral de lo que se le había dado al tema de la migración por gobiernos anteriores, pues es el tema de sacar un proyecto para desarrollar los países centroamericanos. A ver, puede ser, pero dices bien, no ha habido demasiado acercamiento con Estados Unidos, por lo menos hay otros países de América Latina que han sido más intensos. El presidente López Obrador todavía no se reúne con el presidente Trump, incluso dice se hará solamente cuando ocurra una cosa como el anuncio de Centroamérica, al mismo tiempo que en efecto las relaciones con otros países de América Latina, con algunos de los más grandes, ha sido mucho más ríspida y estamos mucho más aislados. ¿Es importante esto? ¿Nos estamos aislando? Bueno, yo creo que desde el punto de vista filosófico del gobierno sí hay una intención del presidente de enfocarse en México. Es decir, mi responsabilidad es con 60 millones de mexicanos que están en un nivel de pobreza al que tenemos que elevar. Esa es mi responsabilidad. Cuando me reclamen a mí algo será por no haber resuelto la pobreza, no si fui a ver al presidente Trump a Washington. O sea, él lo tiene en ese sentido muy claro. Tiene un gran canciller. El canciller Ebrard tendrá una gran libertad para moverse en círculos internacionales, en jugar fuera de México, pero de todos modos necesitas un presidente empujando esas pelotas. No estás teniendo un presidente empujándolos y al mismo tiempo también, si uno atiende a lo que están pidiendo los empresarios, se ve una falta de coherencia de parte de los negociadores mexicanos. Incluso anunciaron que van a pedir que la recta final de la negociación la lleve la Cancillería, la lleve Ebrard. Con lo que uno infiere que quien ha estado llevando la voz cantante en eso ha sido la secretaria de Economía, Graciela Márquez. A ver, parece que no solamente hay falta de interés de parte del Ejecutivo, sino el propio gabinete no está, digamos, alineado. ¿Es correcta la apreciación o cómo ves tú? Y por otra parte, algunas decisiones que hacen que, contrario a lo que se pensaba, no se esté empujando una diversificación de la economía. Porque, por ejemplo, esto del TEMEC, incluso se mencionaba que en algunos artículos o en algún artículo excluía el comercio o un tratado comercial con China, por ejemplo, o sea, con la potencia emergente económicamente hablando, ¿no? Entonces, y otras decisiones como el cerrar, por ejemplo, las oficinas de ProMéxico en países clave como Corea del Sur, como otros países que estaba incrementando bastante y que se estaba hablando de nuevos acuerdos comerciales, pues hace que se centre otra vez toda esa atención en el comercio con Estados Unidos, ¿no? Que yo creo que era o es un objetivo ya pasado, porque el gobierno actual buscaba diversificar y no depender tanto económicamente de Estados Unidos, ¿no? Me parece entonces como muy contradictorio que estas políticas vayan direccionadas o encaminadas a eso. Ahora, yo añadiría, por ejemplo, la parte de economía. Coño. Tú ya tienes una negociación económica concluida, ya tienes todos los capítulos y todo eso, ya está. Ya no necesitas negociar El documento aranceles está. ni nada. Lo que necesitas hoy es un gran negociador político, ¿no? Como lo era Videgaray. Entonces ahí tienes tú la herencia de Videgaray que pasa a Ebrard y dice, oye, yo soy el negociador político, no necesitamos a Graciela Márquez. Ya, eso lo dejamos a un lado. Y eso puede tener lógica y uno puede aceptarlo. Y yo creo que el canciller feliz de tomarla, ¿no? Le da una proyección muy interesante. Pero el otro problema es que no ves que esto sea algo que se comparta a todo lo largo de la administración, que se comparta como una prioridad. Parece que es, ¿quién quiere este tema? Te lo dejamos porque nosotros tenemos otras cosas que hacer. Y eso es lo que creo que los empresarios encuentran como una mala señal, porque no tienen interlocutores. Porque si el interlocutor de un empresario es el canciller... Se sienten un poco abandonados. Claro. A ver, pero dices, la negociación ya fue concluida, fue la que conocimos en Buenos Aires con la firma de aquel acuerdo. Sin embargo, la Comisión Internacional de Comercio debe dar a conocer en abril, si mal no recuerdo, un informe
sobre el impacto del TEMEC para las 3 economías de los países socios, y eso va a ser fundamental para la valoración que hagan los congresistas y decidir o orientar el voto que finalmente den sobre la ratificación. Es decir, hay mucho trabajo todavía. Y hay cosas que están cayendo ahorita. De cabildeo. Que tienen que ocurrir. O sea, no podemos dejar que el proceso se pare o entre en un impasse. Porque el Congreso de los Estados Unidos tiene sus tiempos, y las autoridades que le otorgan al presidente para negociar también tienen sus tiempos. Entonces, y por eso nos urgiría poder tener una estrategia muy claramente definida para decir, así lo vamos a abordar, y vamos, empresarios y nosotros, trabajándolo. A ver, si eso es cierto, te pregunto, ¿qué pasa con el gobierno mexicano? ¿No la quiere, no la necesita o la desestima? No, parece que la decisión de haber firmado en ese momento fue para que no se destruyera este gran proyecto, pero yo creo que el gobierno actualmente está viendo que todavía hay mucho camino por recorrer y a lo mejor está reculando en algunas decisiones que se tomaron en ese momento. Al final, el negociador de este nuevo gobierno fue nombrado subsecretario para América del Norte, pero incluso él ya está mostrando también algunos cambios en esas decisiones que se tomaron en la firma. Como que no, por ejemplo, está el tema muy específico de lo del acero y aluminio, ¿no? Es decir, ellos están impulsando que por lo menos se elimine eso para continuar con esta ratificación en las cámaras de representantes, ¿no? No sé, temas, o sea, el condicionamiento como el automotriz también, que fue importante. En su momento se vio muy positivo el tema del automotriz, porque decía que los cambios que se hicieron daban, por lo menos no repatriaban esas grandes compañías que buscaba Trump originalmente, ¿no? En su proyecto original, pero y ahora están tratando de cambiar ese tipo de percepciones, ¿no? Entonces, pues me parece que todavía le queda un camino largo. Para ver, tú dices el gobierno mexicano, pero si uno voltea y ve la política comercial de Estados Unidos, y por un lado, en el papel, el gobierno de Trump defender el TEMEC como el mejor tratado del mundo, y en la práctica bajarte el tema de los aranceles al comercio y al acero, parece una contradicción difícil de sobrellevar. ¿Tiene razón el gobierno mexicano de haber condicionado la firma o la ratificación al levantamiento de los aranceles o no? Yo creo que tiene razón en términos de que nosotros estamos convencidos de que el libre comercio y la reducción de aranceles es algo que enriquece a las naciones, en una postura del gobierno anterior, quizás. Ahorita podría uno plantearse... pero es la de este gobierno también, ¿no? Yo no tengo ninguna información que me contradiga eso, hasta ahora. No, es la postura del gobierno mexicano, sin duda, porque detrás de ello hay muchísimos empleos y muchísimas industrias mexicanas que se ven afectadas. Pero la postura del gobierno de los Estados Unidos de continuar utilizando este tipo de acciones contra Canadá con respecto a autos, por ejemplo, si no te sientas y negocias, pues tus autos van a tener un arancel, o contra otros países, sigue estando latente. Está el tema, por ejemplo, de si Trump denunciaría el Tratado de Libre Comercio actual para presionar al Congreso a abordar la ratificación del nuevo tratado. Y no queda claro, y parece que el consenso es que no tiene la autoridad para de manera unilateral decir, pues no voy a tener Telecán, entonces siéntense ustedes y aprueben porque si no nos quedamos sin nada. A ver, pero sobre el TEMEC se olvidó dificultades para ratificarlo. La verdad es que ha habido poca información, menos visibilidad y, por supuesto, mucho menos estruendo y escándalo como los que vivimos el año pasado alrededor de este tema. Y cuando uno ve las posiciones, tanto del gobierno mexicano como del gobierno estadounidense, no me queda claro, José Antonio, si hay, digamos, suficiente interés de lograr convencer al Congreso de Estados Unidos, porque parece que ahí es donde está la mayor parte de las reticencias. Estoy pensando en Nancy Pelosi, la titular de la Cámara de Representantes, que ya dijo, el tema medioambiental no me gusta. Estoy también pensando en Elizabeth Warren, diciendo, el tema laboral tampoco me gusta. Y no sé si esos dos sean temas que el gobierno de López Obrador no quiere abrir. No, yo creo que el gobierno de México actualmente no está en contra del TEMEC o no está en contra del libre comercio. Lo que sí veo es que ve este proyecto como de una administración anterior y quisiera incluirle algunas
algunas definiciones más, ¿no? Por ejemplo, algo que yo me imagino es que el gobierno mexicano está tratando también de implementar una agenda social dentro del TEMEC. Es decir, que el TEMEC no solamente sea comercio, inversiones, ¿no? Pero sino eso ya no se también... puede, ¿o sí, Toño? No, yo creo que hacer... no lo puedes hacer y no te conviene hacerlo. O sea, no puedes reabrir algo, ni siquiera en la parte laboral o en la parte ambiental. O sea, nada. No. Pero a ver, entonces, el informe del impacto de la Comisión Internacional del Comercio, ¿para qué sirve? Pues para ver si el tratado atiende muchas de esas, y como lo hicimos en el primer, pues haces los acuerdos paralelos o ves cómo puedes, o sea, pero no abres ese, porque tienes que volver a sentar a las partes y va a ser muy complicado. Bueno, ahora, y vieron lo que dijo, justo esta fue una de las declaraciones que más incertidumbre generó, la de la subsecretaria de Economía, María de la Mora, diciendo que el gobierno mexicano no se regresaría, en caso que se abriera, no regresaría a una negociación trilateral. Muy mal recibido por parte de los empresarios. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que las negociaciones trilaterales siempre ayudan a México. Mucho más que las bilaterales. Pero ya lo experimentamos, lo estaría diciendo justo para advertir que no regresarían a abrir. Y que no queremos reabrirlo. Ahora, cuando tú te pones a ver la parte del tratado, todos los tratados son complicados porque afectan intereses. El primer tratado con el presidente Bush, siendo un presidente republicano, lidió con 2 congresos de mayoría demócrata. No tenía ningún voto. Hoy tienes una situación donde tienes un presidente republicano, con el Senado que puede controlar, pero con una Cámara de Representantes con mayoría demócrata que no le va a dar a Trump una victoria. El favorcito. Si además esto lo ligas a la cercanía de las elecciones y si además lo ligas a un presidente débil, porque finalmente de aquí a noviembre el presidente Trump va a añadir los siguientes escándalos que vienen en puerta, las investigaciones de Mueller, el siguiente error que pueda cometer, etcétera. Un presidente débil no nos ayuda a avanzar en la negociación de un tratado. Y déjame agregar, porque tienes también Canadá con elecciones en otoño y un partido liberal del presidente Trudeau debilitándose por los escándalos de corrupción. Sí, claro. Yo creo que México debe de aprovechar este momento que es el inicio y que aparte casi todas las encuestas colocan al gobierno con una buena imagen, lo que le da un poder de negociación mayor. Y sí, yo no me refería a añadir algo abriendo el tratado, sino de acuerdos paralelos. Por ejemplo, este proyecto que tiene para Centroamérica, tratarlo, no como tal dentro del tratado, pero sí me parece que es una carta de negociación con Estados Unidos para que aprobando el tratado también los beneficios vayan hacia Centroamérica, ¿no? Y que al final también a Estados Unidos le conviene, porque sería frenar la migración de otra forma, ¿no? De una forma diferente y más integral, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente, como está el calendario de elecciones próximamente, pues México tiene en este momento pues la ventaja de que es un gobierno que va empezando y que va empezando con una buena aceptación en la sociedad. Bueno, por lo pronto, y vamos a la recta final para conocer ya sus conclusiones, por lo pronto la embajadora de México en Washington, Marta Bárcenas, dijo que ella confiaba en que el próximo junio sea ratificado el TEMEC. ¿Ustedes qué opinan? Yo veo una agenda muy complicada para que en junio. Creo que ese es el deseo para no complicar una negociación o una votación tan cercana a las elecciones. Eliminar y tratar de aislar el tratado de todo lo que puede ser la discusión electoral. Creo que México ha descuidado la relación en general con Estados Unidos y este es un gran año para recuperar. Entonces, digamos que, a ver, no es que te parezca plausible que en junio salga, sino que te parece que es el deadline, que después de eso ya sería muchísimo más complicado. Sí. Lo que ella expresa es el deseo de, señores, o lo hacemos antes de junio o va a ser muy complicado, después concentremos todas las esperanzas y nuestro foco en eso. Yo no creo que de aquí a junio, con todas las cosas que están ocurriendo en Estados Unidos y lo que supone la ratificación de un tratado con tantos vértices, pueda uno sacarlo. ¿Cómo lo ves? No, Antonio, yo también creo que... ¿Dónde te colocas en esta discusión? No, yo creo que por lo menos en un año, más o menos es el tiempo que se tardará en ratificar, ¿no? Por todo el proceso que lleva, que también no es nada sencillo, ¿no? A ver, pero ¿tú crees que después de junio
¿Todavía posibilidad de ratificarse este año? No, es que va a depender de muchas cosas, de lo que pasa internamente en Estados Unidos, de sus elecciones. Y también, sigo insistiendo, tiene mucho que ver con la geopolítica mundial, qué está pasando con China, con esta guerra que tiene con Estados Unidos, que es la guerra económica, ¿no? México, cómo se acomoda en eso, con la Europa, con Rusia, con la América Latina, qué está pasando en Venezuela, cómo se enfrentan ahí diferentes intereses. O sea, imaginen, por ejemplo, una situación que en Venezuela se logre llevar el libreto que está tratando de imponer Estados Unidos, le beneficiaría completamente a Trump y a todo su discurso, ¿no? Entonces, pues tendremos que ver qué pasa como en esos diferentes escenarios, pero sí yo lo veo muy difícil también que antes de junio se logren ratificar por los tres países. ¿Y después de junio? Lo veo más probable que antes de junio. O sea, el segundo semestre, a pesar de con elecciones en Canadá, el incremento de los escándalos alrededor del presidente Trump, y bueno, y la situación en México. Y un nuevo Congreso, porque al final vas a elegir a nuevos miembros de la Cámara de Representantes y vas a tener todo un proceso que va a complicar mayorías y todo eso. Claro. Pero imaginémonos un presidente demócrata con un gobierno mexicano como el actual y una reelección de Trudeau. Se ve más fácil de destrabar que lo que está actualmente, ¿no? Yo lo veo así. Claro, pero entonces te lo tendrías que llevar bastante más adelante. Claro, y ya es... O sea, a ver, esa es la urgencia es real. La urgencia es real. Es que esa es la última pregunta que aquí cabe, y es, a ver, si es urgente o a reserva de la ratificación del TEMEC sigue operando el viejo TLC. Si no se ha abrogado y por tanto, pues entonces tampoco está tan grave. Si queremos... ¿Cómo lo ven ustedes? Tienes todavía ese colchón y las cosas se mantienen como están y vamos avanzando. Ahora, creo que el Telecán como está sí necesita una mejora y el TEMEC lo da. Y creo que sí deberíamos, después de todo el esfuerzo que hicimos y la movilización de aliados y todo, buscar que este sea un tratado que podamos aprobar lo más pronto posible. Que se pueda hacer con todo lo que hemos discutido del foco del gobierno, de los recursos, de la activación de aliados, pues no veo que esas cosas estén, all systems, pues no están prendidos, sino que están medio apagados. Esa es la sensación que uno tiene. Queremos llegar, pero no nos preocupamos de que el coche tenga gasolina, no sabemos si las llantas traen suficiente aire, si las condiciones del transporte te van a permitir llegar. Y si el cálculo es a 3 kilómetros o a 10 o a 50, no sabemos ni siquiera para cuánto. Lo que estamos coincidiendo en esta mesa es entonces, sí, una de las características que está acompañando el proceso de ratificación en este momento es la incertidumbre. No, definitivamente. Sucede en los tres países involucrados en el TEMEC, pero también una incertidumbre a nivel global, ¿no? Un cambio de este discurso de libre comercio y neoliberal a presidentes más nacionalistas, como hemos hecho el recuento en esta mesa, ¿no? Y la votación del tratado siempre genera incertidumbre, siempre, pero no podemos nosotros aportar incertidumbre con aquello que nosotros podemos controlar. Y eso es lo que creo que deberíamos estar enfocándonos. ¿Qué cosas podemos controlar? ¿Cómo alineamos las estrellas para que esa incertidumbre que está ahí, de todos modos, se reduzca? A ver, por lo pronto lo que sí podemos hacer, y es lo que están pidiendo los empresarios, es quebrarle entre a la recta final de esta negociación. ¿Están ustedes de acuerdo? No, yo lo veo como un buen negociador. ¿O no? ¿O debe seguir siendo el Staff Márquez? No, yo creo que el canciller es una muy buena opción, también por el historial que tiene, tanto en la relación con Estados Unidos como su acercamiento con los empresarios. Además, bueno, pues ahí está. La Cancillería ha recuperado cosas económicas. Sí, claro, la parte, claro. Entonces es el gran momento ya me voy, para poder avanzar. Antonio Carranza, muchas gracias. Un placer haberte tenido aquí. Encantado, Pepe. Socio asociado de Comex. Y muchas gracias, José Antonio Hernández, internacionalista de la UNAM. Gracias a los dos por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana.